es la lección número 5 de Historia del Cristianismo. Realmente nos permite este tipo de cursos navegar por los distintos mares en el contexto histórico, nos permite visitar algunos edificios, infraestructuras de gran significado en la historia. Tenemos que recordar que esta etapa de la historia, estamos hablando del inicio de la Edad Media. Constantinopla se ha erguido, se ha erigido como un imperio completo. En definitiva, es una nueva época, es una nueva etapa para la época. Una nueva infraestructura va a dominar, un nuevo nivel de, de conceptos, de filosofía, de pensamiento. Va a recorrer las calles de Constantinopla. Hoy nosotros conocemos este lugar, al país en general se conoce como Turquía, y su capital, la capital de Turquía en la actualidad, no es como la mayoría cree. La capital no es precisamente la Constantinopla actual, sería en este caso Estambul, pero la capital de Turquía se llama Ankara. Cuando comenzamos a estudiar estos elementos, tenemos que saber que se denomina como Imperio Romano de Oriente al Imperio Bizantino o también Bizancio. Es básicamente el imperio naciente después de que el Imperio Romano cae en el 476. Ya se ha levantado el imperio que Constantino levantó y que lo mudó, lo trasladó prácticamente en el 330 después de Cristo, y en el 395 el imperio romano de Oriente ya se va a establecer como un nuevo sistema de gobierno un poco distinto al que se está acostumbrado desde Roma. El de Roma era un poco más autoritario, era anticristianismo, y entonces este por su parte es un poco más cristiano, es más, un poco más justo con el cristianismo, y de alguna forma se va a levantar en un contexto en el cual Roma viene a ser un imperio caído, un imperio que adolece de liderazgo interno, adolece de un sistema comercial apropiado. Hay una perversión dentro del imperio. Entonces el imperio bizantino de alguna forma va a ser un poco más interno, más sólido, y va a dominar en gran medida toda la región. Sin embargo, va a tener también algunos problemas, va a tener algunas situaciones difíciles, va a tener una lucha constante y por supuesto va a enfrentar sus propios retos, sus propios miedos, sus propios temores. Y algo interesante es que el imperio bizantino sobrevivió toda la Edad Media, toleró de alguna forma el contexto de guerra de la época y logró sostenerse hasta el final. Sin embargo, obviamente dentro de estas invasiones, el imperio va a ser de alguna forma bombardeado, va a ser atacado y va a ser como una especie de estafeta que se va a tomar por otros gobernantes, por otros líderes, eh, por otras naciones y por otras filosofías de pensamiento, no necesariamente cristianas. Vamos a hablar de Edad Media y Renacimiento un poco más tarde en las lecciones futuras, pero aquí en esta imagen me gusta mucho el tema de los videos y las imágenes porque nos permiten ver, por ejemplo, infraestructura, nos permiten ver ese diseño arquitectónico, nos permiten ver esa pericia en la infraestructura de Bizancio, y nos permite también contemplar de alguna manera todas estas presentaciones opulentas que nos regala Constantinopla, que básicamente será una de las ciudades más concurridas, más visitadas desde la época.
hasta el día de hoy son lugares muy representativos, lugares que tienen gran significado histórico, lugares donde el tema de la religión se va a entrelazar con la infraestructura, la arquitectura, la escultura. Es el tema del arte en general que se va a compaginar con la religión. Ya el cristianismo, por una parte, va a ser un poco más liberado, ¿verdad? Se va a permitir al cristianismo trabajar, pero va a ser de alguna forma la división entre el cristianismo primitivo, original, de las diferentes ideas filosóficas que van a incursionar en la religión oficial. La que será la religión oficial será básicamente la Iglesia Católica y se va a permitir, por supuesto, otros ideales como los ideales de la Iglesia Ortodoxa griega, que un poco más tarde va a haber su ruptura y va a ser una profunda división. Noten ustedes cuánto mar hay en las costas de Turquía, dado que su infraestructura está dentro de este contexto. Más adelante, en este edificio, se van a celebrar muchas de las actividades religiosas del mundo musulmán, porque recordemos que los musulmanes tomarán el poder y van a asumirlo en el periodo de lo que denominamos nosotros la era de la Edad Media, dado que en este contexto va a haber grandes guerras, grandes invasiones, y estos le darán al traste al gobierno de los bizantinos. De hecho, hay una frase que se acuña conocida como eh, una discusión bizantina, una guerra bizantina. Se refiere a las guerras constantes que duraron siglos, duraron muchos años. La capital básicamente estaba en Constantinopla del Imperio Bizantino, y la palabra griega de Constantinopla es Constantinópolis. Es la actual Estambul, es quizás más famosa que su propia capital, cuya referencia es muy importante, dado que en Estambul, por ejemplo, se suele celebrar en la actualidad reuniones familiares en los campos de Estambul, junto a las montañas, y entonces la gente puede subir a un globo de helio para poder disfrutar de la imagen, de la vista panorámica de su ciudad, de su tierra. Esta, este imperio fue construido, celebrado y desarrollado en la antigua Bizancio. Es una importante colonia donde se establecen algunas ciudades importantes, especialmente en la región conocida como la Tracia griega. Esta fue fundada en el año 667 a.C., pero su impacto y su significación como ciudad, como pueblo, como gobierno, data prácticamente del 330 después de Cristo, porque ya es allí donde se va a constituir una especie de senado que lo va a gobernar precisamente el emperador de turno, que es Constantino. Ahí se va a celebrar también algunas actividades religiosas, encuentros, concilios, etcétera. Además, se puede considerar el Imperio Bizantino un estado teocrático. A partir del reinado de Justiniano I, se inició el cesareopa- cesareopapismo, que es como una especie de emperador que tiene el poder político de un gobernante romano, eh, de un gobernante normal, de un emperador, de un subyugador, y al mismo tiempo será un gobernante religioso, es decir, que va a tener una especie de figura religiosa, va a tener una representación divina, a lo que ellos denominan como basileus. Por lo tanto, el emperador era un representante de Dios en la tierra. No es extraño entonces ver, por ejemplo,
el papado actual y el papado que se establece desde tiempos bizantinos a un papa que tiene todo poder, es decir, que tiene el gobierno religioso. Luego vamos a ver cómo se va a diseminar este gobierno, cómo va el Vaticano a dividirse, va a separarse de la nación italiana, se va a constituir un propio país. Es decir, Roma va a ser básicamente una gran ciudad y va a tener allí dentro de la región romana, dentro de la capital romana, va a haber una pequeña ciudad que se va a constituir como país, conocido como Ciudad del Vaticano. Entonces el Vaticano va a tener su propia nación y este gobierno religioso nace desde los tiempos de Justiniano I, porque él se va a instaurar como rey y también se va a instaurar como una especie de papa. Va a ser tanto religioso su gobierno como político. Al mismo tiempo tenemos la oportunidad de ver cómo este sistema político religioso se va a unir, se va a unificar y, y realmente allí vamos a ver cómo este sistema sociopolítico va a tener estas discrepancias. Posteriormente, dentro del contexto del siglo III al siglo V, va a aparecer un personaje importante conocido como San Agustín de Hipona. Este en el año 500, en el año 354 al 430, va a desarrollar un ministerio religioso. Va a ser un escritor icónico, representativo. Va a escribir muchas obras. Va a tratar muchos temas. Va a abordar muchas doctrinas. Pero el libro principal que él aborda se denomina, el libro que él va a aportar, se llama La ciudad de Dios. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de la ciudad de Dios, pero es interesante presumir este estudio tan relevante de San Agustín, porque la ciudad de Dios va a ser una de las obras más icónicas, más representativas de él. Él va a tener una gran relevancia, por supuesto, como escritor, como pensador, pero también como una especie de sacerdote con incidencia ideológica. Por eso él es uno de los últimos denominados apologistas. Él va a defender diferentes ideas. Vamos a saber de él su planteamiento, lo que él considera, lo que él plantea. Y naturalmente en la ciudad de Dios se van a abordar algunos temas que son de carácter teológico. Él va a abordar temas como el limbo, va a abordar temas como la salvación, va a abordar temas como el perdón, y va también a dejarnos grandes legados, va a dejarnos grandes figuras ideológicas. Entonces, La ciudad de Dios es un libro básicamente condenso de un conjunto de obras y de ensayos que él trabajó y pudo haber durado escribiendo este texto aproximadamente unos 15 años. Esto más o menos se cree que fue en el 412 al 426, más o menos. Y su obra original fue publicada en el 426 después de Cristo, básicamente unos 4 años antes de su muerte. Él va a ser reconocido, va a ser recordado como un gran autor. Dentro de este panorama, él, él va a seguir desarrollando algunos temas y estos van a ser siempre retomados. De hecho, de San Agustín se saben muchas cosas acerca de su teología, acerca de sus enseñanzas, y es interesante que nosotros podamos leer algún resumen de la ciudad de Dios, hacer alguna investigación al respecto. Me gustaría desarrollar en unos 12 elementos, resumirles lo que implica el imperio bizantino.
¿Cómo se caracteriza? ¿Qué era? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Cómo fortaleció su sistema? En primer lugar, fue la evolución de lo que quedó del Imperio Romano tras la caída de Roma, un estado que progresivamente fue perdiendo territorios hasta que quedó concentrado en Constantinopla, la moderna Estambul, que fungió como capital y sus alrededores. Dado que la semana pasada, en el curso anterior, ustedes lo pueden buscar en el archivo, en la página web, en los videos de YouTube de la lección anterior, recordarán que Atila el Bárbaro, que los bárbaros, los godos, los visigodos y otros estaban luchando y batallando contra los romanos. Por lo tanto, su gobierno comenzó a caer y fue lo que permitió que de alguna forma, al estar tan lejos, al estar tan bien construida y constituida la ciudad de Constantinopla, entonces ellos lograron sobrevivir a tantos ataques. Segundo, cobró verdadera importancia al inicio de la Edad Media y su caída también marcó el final de esta era. En otras palabras, el inicio de la edad Media, del medioevo, y el cierre, o sea, la caída del Imperio Bizantino, va a ser constituido básicamente como el inicio de la Edad Media y el cierre de la Edad Media, porque es un periodo histórico donde ellos van a gobernar, van a tener su pragmatismo, su filosofía de pensamiento, sus ideales, y van a ver también ustedes en esta serie de características del Imperio Bizantino, estamos hablando de las características fundamentales del Imperio Bizantino, van a tener muchas contraposiciones. La religión ortodoxa va a dividirse en el año 10.024, perdón, en el año 1024, y se va a contraponer al catolicismo romano. Van a observar esa disparidad, van a encontrar esa contraposición, y entonces por un lado va a estar la religión ortodoxa y por el otro lado el catolicismo romano. En la actualidad, cuando uno visita Inglaterra, Rusia o algunos países que son de orden europeo, vamos a ver que hay muchas iglesias ortodoxas. De hecho, como les dije en la primera o segunda lección de este módulo de cristianismo, de historia del cristianismo, dijimos que aquí se presentan características básicas y fundamentales de lo que significa la iglesia ortodoxa en la actualidad. De hecho, ellos son los que están a cargo en Jerusalén de cuidar y salvaguardar todas las reliquias, algunos elementos de la infraestructura de la iglesia que está, la iglesia central de la iglesia ortodoxa en Jerusalén. Dado el caso, es necesario saber que en Jerusalén existen muchas religiones, existen muchas ideologías, y ahí está tanto la sede principal del cristianismo, la sede principal de la iglesia ortodoxa griega, la, la mezquita de Omar, y también tenemos la sede principal del judaísmo, donde están precisamente los muros caídos del templo, donde hasta el día de hoy llegan a orar, llegan a hacer su rezo los judíos ortodoxos. Allí en Jerusalén pueden visitar muchos lugares, y allí en esa urbe van a tener la oportunidad de ver dónde iniciaron la mayoría de las religiones de la antigüedad. Cuarta característica: fue un gobierno que progresó hacia el cesareopapismo, concentrado en la figura de un emperador llamado Basileus o Basileo, que era un rey y era también una especie de sacerdote sabio, todo ilustrado, y que era representante de Dios en la tierra, lo que conocemos en la actualidad como Vicario Filii Dei, que está en la tiara del Papa cada vez que asume el pontificado. Además, podemos decir que la palabra basileu o basileo
Es una palabra que se usa en la actualidad para referirse a las basílicas, a los templos o a los edificios grandes de la religión. Quinto, el idioma fue también progresivamente el griego en lo oficial, aunque no se dejó de usar el latín durante la mayoría de su existencia, así como otras lenguas locales. Ellos eran muy griegos, sin embargo, nunca dejaron de llamarse a sí mismos romanos. Es decir, que la filosofía griega, su cultura, la visión militar, la infraestructura antigua, todo lo que se trata con la caracterización de los romanos, siempre estuvieron influyendo los griegos en el modo de pensar, en la filosofía, en la infraestructura de los bizantinos. Sin embargo, también hay que reconocer el legado de los romanos en la vida y obra de ellos. En rasgos generales, en su mayor esplendor, llegó a tener casi 35 millones de habitantes. Eso significa sumar muchos países de América Latina juntos, cifra que fue reduciéndose drásticamente al paso de los siglos. Las razones evidentes por las cuales se segrega esta nación, este imperio, es por las invasiones, por las guerras, las muertes, la sangre, por la necesidad de migración hacia otros lugares, hacia otras regiones, también por aspectos que van en el orden de la agricultura. Número 7. Tenían una profunda obsesión por las minucias teológicas. Hay que reconocer que de aquí se parten algunas ideas y algunos pensamientos que dentro del contexto bizantino van a tener una figura muy trascendental. Sí, por supuesto. Y es que ellos tenían una profunda obsesión por aspectos que eran de una relevancia teológica quizá muy mínima. Por ejemplo, en este contexto surgen algunas dudas de cómo fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se formaron mil conjeturas al respecto. ¿Cómo era posible que María fuese receptora de el Hijo de Dios? Entonces, esa cosmovisión comenzó a crear grandes inquietudes, grandes aspectos de la teología que quebró la cabeza de muchos de los pensadores de la época. Otro asunto y otra pregunta que ellos se hacían era, ¿cuántos ángeles caben en un alfiler? ¿Cuántos ángeles caben en un alfiler? Era una cosa mística, muy extraña, de pensar materialmente sobre las cosas que eran celestiales. Ellos, allí es donde comenzaron a configurar algunas ideas, algunos patrones de pensamiento, algunos modelos teológicos, y de alguna forma esto perjudicó en gran medida la forma de pensar y la forma de creer. Por eso ellos eran algunas veces muy literalistas, muy rígidos en la forma de pensar, y esto vino perjudicando a las diferentes facciones que se crearon dentro del contexto bizantino. Había muchas divisiones dentro del imperio. Número 8, crearon un arte distintivo, el uso de mosaicos. Fue la usanza, las representaciones escultóricas y clásicas fueron modificadas. Su música por lo general se basaba en cantos gregorianos, en arquitectura en arquitectura se refirieron a los estilos con bóvedas. Hicieron muchas infraestructuras así, se caracterizaron por eso y eso lo vamos a ver en algunos edificios como lo hemos presentado en los videos acá anteriormente. Ustedes van a ver en la infraestructura cómo se van a anotar algunas estructuras abovedadas. Allá las pueden ver. Aquí tiene más bóvedas. Dentro de esta infraestructura, aquí hay cantidad enorme de bóvedas en las casas, en las basílicas, en los templos. Siempre vamos a notar bóvedas en todo lugar. Miren, bóvedas en cada una de las secciones, porque era una especie de legado.
legado que ellos dejarán básicamente. Ellos van a dejar un gran legado y nos van a dejar ese recuerdo a la posteridad y muchos de estos edificios perviven, perduran hasta el día de hoy. Déjenme decirle que por acá tenemos algunos de los ejemplos más marcados de la infraestructura, de la cultura del imperio bizantino. Y otras características importantes son las tres últimas que nos corresponden estudiar en esta jornada. La novena característica es que tuvo muchas divisiones ideológicas, incluso entre los propios gobernantes, lo que hizo muy inestable durante mucho tiempo. Se hizo demasiado intermitente los pensamientos porque algunos emperadores tenían una ideología y otros emperadores tenían otra perspectiva de pensamiento. Algunos perseguían el culto a las imágenes porque lo consideraban algo pagano, mientras otros la aplaudían, incluso las impulsaban. Esto nos hace a nosotros recordar lo que se vive en la actualidad en muchos templos católicos. Hay algunos que promueven el uso de imágenes, algunos sacerdotes. En cambio, hay otros sacerdotes que son un poco más esquivos al uso de imágenes en los edificios, en los templos. En mi ciudad actual, donde vivo en la actualidad, en uno de los municipios de León, hay un edificio, hay un templo católico que tiene dentro de o fuera de las instalaciones, contiguo al templo mayor, un templo más pequeño sin imágenes, para las personas que no les gusta el uso de imágenes dentro del templo. Es algo muy extraño y poco usual que se da en algunas ciudades en América Latina y el mundo. El punto número 10 dentro de las características, y esta es la décima, les apasionaban las carreras de aurigas. Era una especie de carrera de caballos y era el fútbol de la época. Incluso las facciones de hinchas eran tan poderosas que estaban asociadas a una u otra facción política, por lo general. Es decir, que estaba íntimamente vinculada el deporte y la política, como puede ocurrir en algunos lugares, en algunos países, donde el béisbol, el fútbol o alguna organización tenga alguna relación directa con gobiernos, con los poderes estatales en cada país. Entonces, los hinchas, es decir, los fanáticos, la fanaticada, eran fuertes y tenían gran influencia y les encantaba estar en una especie de anfiteatro celebrando las carreras llamadas o denominadas aurigas. 11. Gustaban de aplicar penas más que violentas o horripilantes. A la usanza de los romanos, ellos trataron de ser implacables. A muchos condenados les rechazaban, o perdón, les rebanaban la lengua, les cortaban la nariz, les arrancaban los ojos. Eso sí, no había pena de muerte. Básicamente ellos suplían la pena de muerte con la tortura capital. Y esto no era menos humano. Realmente nos habla de un imperio también tenaz y cruel. Y número 12 fue uno de los pocos imperios que tuvo emperatrices o basilisas por derecho propio. Tres en este caso. Era un imperio muy, muy extraño, uh, muy distinto a lo que solemos conocer. Realmente el imperio bizantino nos deja a nosotros grandes inquietudes o grandes dudas sobre por qué ellos tomaron la religión por un lado, pero también tomaron la guerra por el otro. Y no es algo que a nosotros nos deba hacernos confiar de toda la teología que nace, de toda la ideología que nace dentro del Imperio Bizantino. De aquí
lo que podemos aprender es que dentro de este contexto, allí en el contexto difícil, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, allí logró sobrevivir, logró mantenerse, logró mantener una antorcha viva donde costó mucho, fue muy difícil, muy complicado el tema de la predicación, el tema de la multiplicación de la iglesia. Y es por eso que la iglesia del Señor, desde su nacimiento, su desarrollo, siempre ha sido muy discreta. Siempre se ha caracterizado por ser un poco uh, callada, no tan ruidosa, financieramente no ha tenido el poder que han tenido otras iglesias. Pero lo interesante de todo al final es que el aprendizaje que nos queda de, de la historia del Imperio Bizantino es que ellos de alguna forma fueron muy inteligentes al crear un sistema que les permitiera sobrevivir en medio de las complicaciones de su época. Realmente no era fácil, realmente no era sencillo vivir en este contexto y aún más sobrevivir como imperio, como sistema, como gobierno. No está de más reconocer que algunos de estos emperadores lucharon por sostener su gobierno y de aquí van a surgir algunas características de índole histórico, de índole geográfico. De aquí van a salir formas de pensamiento que nosotros luego vamos a reconocer o identificar. Pero me interesa muchísimo que nosotros ya en este punto podamos hacer una observación muy profunda entre lo que va a ser la ruptura de la Iglesia Católica con la ortodoxia, con la Iglesia Ortodoxa griega. Esto es de los puntos históricos uno de los más relevantes. Además de esto, los temas como la Inquisición, los temas como la persecución, eh, el tema de la herejía como tal, que será juzgada con la pena máxima, va a ser en este periodo de tiempo, en este siglo, en estos siglos denominados Edad Media, los que verán la lucha, van a ver la situación bien complicada, porque aquí van a haber guerras entre los denominados cristianos con los moros, es decir, los árabes. Aquí vamos a ver agrupaciones árabes, vamos a ver gobernadores árabes, vamos a ver imperios, vamos a ver sistemas, vamos a ver también algunos personajes. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo se publicitaban las novelas que venían de Turquía hace algunos años y que se han quedado en América Latina, que se han vuelto muy famosas. Pero se hizo también una serie de episodios sobre el rey Solimán o Suleimán, que fue uno de los emperadores más fuertes del gobierno otomano, fue de los más férreos ya al final de la Edad Media y sostuvo su imperio con gran furia, con gran fuerza, uno de los estrategas del imperio otomano. Y todo esto nos va a permitir a nosotros tener un contexto de cómo ya en este panorama va la Biblia a tener una lucha, va a tener un conjunto de luchas para ser traducida, para ser conservada. Para esta época, por ejemplo, hablando de la traducción del Nuevo Testamento, existían códices, existían pergaminos que estaban en el idioma griego. Y estos pergaminos lograron ser conservados en diferentes materiales. Ellos, usualmente el papiro, el pergamino, eran muy comunes ya para la época y fueron conservados. Hay textos como los códigos o códices alejandrino, Besa, que van a ser muy resguardados, muy cuidados, y estos van a tener un gran valor, van a tener un valor histórico. Pero algo que a mí me llamaba la atención esta semana sobre el tema de las traducciones del Nuevo Testamento. No sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada le hablé de conseguir algún resumen de alguna de las obras literarias más importantes. Le cité a Homero, le cité a Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo
de Miguel de Cervantes Saavedra, o conocido como el Manco de Lepanto. Pero me llamó mucho la atención el porcentaje que hace la Biblia apologética. Esta es la Biblia apologética. Eh, Creo que les sale la imagen invertida. Esta Biblia apologética presenta en la página de recursos, adelante de la página de investigación, ya por la página 1700, aproximadamente la 1750, hace un señalamiento sobre las traducciones y sobre la caracterización del texto del Nuevo Testamento y cómo se conservó los manuscritos del Nuevo Testamento. Estamos hablando del siglo IV, del siglo I hasta el siglo XV. Entonces, aquí aparecen unos porcentajes y cantidades de manuscritos. Aquí aparecen manuscritos. Entonces, se los voy a referir nada más. Aparecen en estos renglones la cantidad de manuscritos en el idioma original. Cantidad de manuscritos en el idioma original. Los libros que aparecen en cuestión son los siguientes. 1. El Nuevo Testamento, como conjunto de libros, ¿verdad? 2. La Ilíada de Homero. 3. La tetralogía de Platón. 4. Aristóteles, cualquier obra de Aristóteles. ¿Cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento? Aparece en la barra número 1. Es la barra en azul. La barra en azul significan 5.600 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. 5.600 manuscritos. Manuscritos que luego en la búsqueda que se hace, en el hallazgo que se hace en Qumran, se encuentran evidencias de esos manuscritos de algunos textos del Nuevo Testamento y de algunos materiales y textos del Antiguo Testamento. Entonces, allí en Qumran se van a encontrar los manuscritos, algunos manuscritos, y van a corroborar los tantos manuscritos que ya habían, 5.600, más de 5.600. ¿Cuántos manuscritos hay de la Ilíada de Homero? 640, es decir, 5.000 menos. Pero nadie duda de la Ilíada. Nadie duda de la veracidad de la Ilíada. Nadie pone en duda que Homero escribiera la Ilíada. Dado que Homero era ciego, él tuvo que tener a la mano algunos amanuenses que pudieran anotar las ideas del mismo. La tetralogía de Platón, o la tetralogía, o las tetralogías de Platón, hay 49 manuscritos. De Aristóteles hay 7. Increíble. ¿Cuánto hay de diferencia, lapso de tiempo entre un manuscrito y otro? Esto es solamente la plataforma, la base de lo que nos va a permitir la lección que viene, ver cómo se fue traduciendo, resguardando la Biblia hasta llegar a la versión en español. ¿De acuerdo? Quiero que nosotros hagamos un estudio especial sobre, en este curso, de cómo llegó la Biblia en español. Entonces, primero, para llegar a la Biblia hispana, tenemos que estudiar la Biblia en griego, la Biblia, la Septuaginta y otros manuscritos en griego. Entonces, el lapso que hay entre un manuscrito y otro, el Nuevo Testamento, la diferencia máxima, la distancia máxima entre un manuscrito y otro es de 50 años como máximo. Es mínimo. La Ilíada, entre un manuscrito y otro, hay 500 años de diferencia, es decir, 10% más, es decir, perdón, 10 veces más. Y entre la tetralogía de Platón, entre una y otra hay 1.300 años. Y entre los textos de Aristóteles, un manuscrito y otro, hay 1.400 años. Increíble. ¿Saben qué es lo interesante? Es que los estudiosos, los pensadores, dudan de los textos bíblicos, pero no dudan de los textos de Platón. Entonces, para que nosotros podamos tener evidencias claras, contundentes sobre estos temas, tenemos nosotros que hacer estudios al respecto para que no quepa duda de cómo el Nuevo Testamento tiene una validez sólida y cómo nosotros también podemos ver ese proceso histórico del siglo V
al siglo XV después de Cristo, que es lo que vamos nosotros caminando y estudiando en el periodo conocido como la Edad Media. Edad que nos va a llevar algún tiempo a estudiar, un par de lecciones, pero que seguramente nos va a permitir conocer un poco más de lo que implica este contexto histórico, su infraestructura, su religión y cómo se van a fortalecer las ideas religiosas del catolicismo, las doctrinas que van a surgir y entonces, y cómo esto también va a permear un poco en la cultura de la época y cómo se van a realizar algunos asesinatos masivos en nombre del cristianismo. Cuestión que es una acción totalmente ajena al propósito principal del cristianismo, que no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con la iglesia, dado que la iglesia del Nuevo Testamento siempre fue una iglesia que estaba ayudando a su comunidad, sirviendo a su comunidad, evangelizando dentro de la comunidad para poder ministrar, servir, hacer todo lo que tiene que ver con el servicio, el amor al prójimo y hacer todo este panorama para demostrar una verdadera conducta espiritual. Así es que, mis hermanos amados, me ha dado enorme gusto compartir esta lección, que es la número 5, donde resumimos un poco sobre el Imperio Bizantino. Estudiaremos en las próximas lecciones aspectos relevantes sobre cómo la Biblia fue poco a poco traduciéndose, manteniéndose y el peligro de tener una traducción bíblica. Eso va a ser algo interesante a estudiar. Además del liderazgo femenino, de cómo las mujeres también influyeron para poder ayudar a las traducciones del Nuevo Testamento en este periodo de la Edad Media o el Medioevo, la era medieval. Gracias, mis hermanos amados, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Y espero que se sigan motivando en esta y las demás lecciones que tienen cada semana, para que puedan ustedes siempre estar capacitándose, preparándose, leyendo y de antemano les recuerdo el video, un pequeño video sobre lo que significaba la Divina Comedia, cómo se caracterizó, cuáles eran los puntos básicos en ideas breves, ¿verdad? Con el fin de estudiar y desarrollar este aspecto.